Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz del Señor, una vez más, dando gracias al eterno, al soberano Dios, que me permite poder estar junto a usted una vez más en esta tarde, en este día tan especial que Dios nos ha concedido por su gracia y su misericordia. Quiero saludarle y desearle que en esta tarde usted disponga un tiempo para poder escuchar una palabra de parte de Dios y que en esta tarde usted sea bendecido junto a su familia, junto a sus hijos, junto a los que están en su hogar. Por eso quiero que en esta tarde usted disponga su corazón para poder recibir lo que Dios tiene para su vida. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y con su fidelidad Él nos ha dado a un poderoso Salvador en quien podemos confiar, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a través de Él poder alcanzar gracia y misericordia. Por eso, en esta tarde es un placer para mí poder estar junto a usted y poder compartir y dar lo que me agrada, la palabra del Señor. Así que quiero que usted en esta tarde eh, reciba esta palabra de parte de Dios. Quiero que usted reciba una manifestación de la gracia de Dios, porque en esta tarde el Señor quiere que usted sea bendecido. Por eso quiero que en este momento usted disponga su corazón, que usted disponga la gracia de Dios para su vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos al Padre eterno, al soberano Dios, al eterno, al único que es verdadero, el que vive para siempre, el que reina con poder y autoridad. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y tú eres poderoso. Y en esta tarde, Señor, tú me permites poder estar aquí para poder compartir una palabra con todos aquellos, Señor, que están conectados, que se están conectando y aquellos que en algún momento, Señor, recibirán esta palabra. Para eso, Señor, tú has determinado este momento, este día, y a través del Espíritu Santo te ruego, te clamo, que tu unción, que tu gracia sea sobre mi vida y sobre todos los que están, Señor, del otro lado, para poder recibir esta palabra que tú, Señor, quieres volcar sobre nuestros corazones. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. En este día, no sé cómo usted está pasando, está aconteciendo con su vida, en este día en la cual Dios nos ha permitido despertar por su gracia y misericordia. Hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y cada momento de nuestra vida. Y yo no sé en qué está enfocado usted, en cuál está plantado, en qué verdad, en qué está su mirada puesta, en cuál está su confianza, en qué lugar, en qué persona. Pero yo le animo en esta tarde que su confianza puede estar solamente en aquel que tiene el poder, la autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando uno camina en esta tierra, se va a encontrar con un montón de problemas, conflictos, diariamente, cotidianamente, ya sea consigo mismo, con uno mismo, con la familia, en el trabajo y en todo lugar donde pueda andar y pueda manifestarse. Por eso quiero que en esta tarde usted disponga su tiempo para poder recibir una palabra, y esta palabra que trae vida, que trae fortaleza, la cual nos fortalece a través del Espíritu Santo para que podamos nosotros seguir caminando hacia la meta que tenemos por delante, la cual es trazada por el poder del Espíritu Santo y es el lugar donde Dios quiere que lleguemos. En esta tarde quiero compartir con usted una palabra, y esta palabra se encuentra allí en el Evangelio de San Lucas. En este Evangelio
hay una historia que relata de un milagro maravilloso que realizó el Señor Jesús cuando andaba allí con sus discípulos. Y es una historia conmovedora, es una historia tierna, es una historia de amor y de la gracia y de la misericordia de Dios. Esta historia se encuentra allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7 y versículo 11, y habla cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y si usted tiene una Biblia allí a mano, puede leer junto conmigo esta historia, y si no, puede prestar atención. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha un mensaje, eso provoca en usted que usted pueda desarrollar la fe y a través de la fe pueda recibir lo que Dios tiene preparado, las bendiciones que Jesús ganó en la cruz del Calvario, todos los beneficios que nos pertenecen por ser hijos de Dios, por ser adoptados como hijos de Dios. Y dicen las escrituras de la siguiente manera, lo vamos a leer en esta tarde a través de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Esta historia que acabo de leer ocurrió en una ciudad que se llamaba Naín. Nos dicen las escrituras, aconteció después. ¿Después de qué? Algo había hecho Jesús primeramente. Hay una historia, la historia que anterior a la cual hemos leído, narra del milagro del siervo del centurión, aquel que fue a Jesús y le pidió por el siervo que estaba enfermo. Y cuando Jesús se disponía a ir con este centurión, aquel hombre le dijo: Señor, no es necesario, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y allí fue que Jesús se maravilló de la fe de este hombre, y entonces Jesús da la palabra y aquel siervo es sanado. Después de eso, después de ese milagro, después de que Jesús imparte la palabra, porque la palabra tiene poder, y esa palabra hizo lo que Jesús determinó y lo que Jesús declaró. Después de eso, dice, aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín. Y no iba Jesús solo, sino dice que iban muchos de sus discípulos. Y cuando dice muchos de sus discípulos, aquí no está refiriéndose solamente a los 12 que él había escogido, sino que había muchos discípulos. Si nosotros leemos las Escrituras, vamos a encontrar que Jesús escogió a 12 hombres para que estuviesen con él, a los cuales les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para predicar el Evangelio. Pero después hubo muchos más discípulos. En otra ocasión él envía a 70 que vayan a las ciudades predicando el Evangelio. Así que había multitud de discípulos.
Los 12 que estaban con él eran los más cercanos, los que Jesús les revelaba los secretos, a los que Jesús les confiaba la palabra. Fueron los escogidos por él, para que estuviesen con él. Eran los que comían con él, andaban a todos lados, iban con él. Pero también había muchos otros discípulos que lo acompañaban. Habían mujeres y habían varones. Y aquí dice que iban con él muchos de sus discípulos, es decir, una multitud. Y una gran multitud. Que no solamente iban los discípulos escogidos por él, sino que iban otros más y aparte de eso una gran multitud. Imagínense en este tiempo lo que sería. A veces vemos cuando viene alguno que tiene fama, cuando se levanta algún iluminado, vemos que va a alguna ciudad y toda la ciudad se conmueve y muchos quieren ir, quieren tocarlo, quieren oír y se junta multitud. Imagínense lo que habrá sido con Jesús, que él era perfecto, él era real, era verdadero, él hacía milagros, él era el ungido de Dios. Así que todos querían estar donde Jesús estaba, y más que se había corrido la fama de lo que Jesús había hecho. Él no podía entrar, dice, abiertamente a ninguna ciudad porque todos le conocían, por la fama, por lo que se había escuchado, por lo que se había corrido la voz. Así que aquí iba Jesús. Aconteció después de ese milagro de que sanó a este siervo, dice que él iba a la ciudad que se llama Naín con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en la entrada de la ciudad, allí en la puerta donde suceden las cosas más importantes. Yo no sé si usted sabe, pero en las puertas de la ciudad es donde se realizan las cosas más importantes. Es donde también se realizan los trabajos para bendecir ciudades y los trabajos para maldecir ciudades. Aunque usted no lo crea, y aunque usted tal vez no lo sepa, pero hay muchas personas que trabajan con el mal para maldecir ciudades. Y en las puertas de la ciudad es donde se realizan las maldiciones. Los satanistas, todos los que trabajan con las tinieblas, saben de estas cosas. La Biblia habla de las puertas de la ciudad, también habla de los lugares altos, donde se ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Estas costumbres, que son antiguas, no ha cambiado, sigue siendo igual hoy en día. Por más que haya una ciudad populosa, por más que haya una ciudad moderna, todas estas cosas siguen sucediendo. Y es en la puerta de la ciudad donde se decidían todo lo que iba a acontecer en la ciudad. Si venía el enemigo en la puerta de la ciudad, ahí se firmaba. Si el enemigo era más fuerte, se firmaba un pacto de rendición, o allí se declaraba la guerra. En las puertas de la ciudad es muy importante. Es allí donde entraban gente a la ciudad y donde salían. Y aquí vemos que Jesús, cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, se encuentra con un cortejo fúnebre. Y es en la puerta de la ciudad donde uno se puede encontrar, cuando uno va entrando o va saliendo, se encuentra con otras personas. Aquí Jesús se encuentra, él venía con una multitud, con muchos discípulos, venía entrando o iba a entrar a la ciudad de Naín. Y de la ciudad de Naín iba un cortejo con muchas personas saliendo de la ciudad. Y he aquí que se encuentran en la puerta. Y en la puerta se encuentra y llevaban a enterrar a un difunto, a una persona que había fallecido. Y nos dicen las Escrituras que era el hijo único de su madre. Una madre que tenía un solo hijo. El único hijo que le daba el sustento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque además vemos lo que nos enseñan las Escrituras.
Jesús, que iba con una multitud, con muchos de sus discípulos, iba entrando a la ciudad y en la puerta se encuentra con un cortejo fúnebre. En ese cortejo fúnebre iban muchas personas y llevaban a un joven que había muerto. Lo llevaban a sepultar. Y este joven no nos dice la edad, no dice cuántos años tenía, no nos dice de qué murió. Lo único que sabemos es que había fallecido y lo llevaban a sepultar. Y era hijo de su madre, el único hijo de su madre, y para colmo de todas las desgracias, esta mujer era viuda. Es decir, podemos entender que si el hijo era jovencito, tal vez ella tenía que cargar con esa carga de perder un hijo y no tener el sustento. Si el hijo había sido mayor, tal vez era el que la sustentaba. La Biblia enseña sobre las viudas. Santiago lo enseña Pablo también, que en las iglesias hay que tener cuidado de las viudas. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que Jesús estaba, a las viudas se las ayudaba. Si tenían hijos, bueno, la viuda podía ser sustentada por sus hijos. Los hijos tenían que hacerse cargo de la madre. Ahora, si la madre no tenía hijos, entonces la iglesia tenía que ayudar a esas mujeres viudas. Y más si eran mujeres piadosas, mujeres que se dedicaban a servir a Dios. Y aquí vemos entonces que esta madre iba con mucha tristeza, tal vez con mucho dolor en su corazón. La única esperanza que tenía era su hijo y aquí lo llevaban a sepultar. Aquí lo llevaban en un cortejo fúnebre. Yo no sé qué es lo que acontecía, si eran conocidos, si eran importantes o no, pero iba mucha gente con estas personas, con esta viuda, en este cortejo fúnebre. Iban muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nos dice que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y este difunto era hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, con la mujer, tal vez porque veían que era viuda, para consolarla, para animarle, para ayudarle, había mucha gente de la ciudad. No dice que eran pocos, eran mucha gente, que iban acompañando a esta madre en el dolor, en la congoja, en la tristeza, en la pérdida de este ser querido. Pero cuando el Señor la ve, aquí dice que el Señor la mira, la ve a ella, a la mujer, a la viuda, a la madre. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Me gusta esta frase porque Jesús, me lo imagino con esa voz tan tierna, amorosa, le dice a la mujer, no llores. Y esa palabra no llores le está transmitiendo confianza, le está transmitiendo seguridad, le está transmitiendo de que hay una esperanza, de que algo hay para ella. Por eso cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y no solamente que Jesús dijo eso. Y me gusta Jesús cuando leo la historia, cuando leo lo que él realizó. Me gusta porque Jesús no solo habla, sino que actúa. No solo habla, sino que él hace cosas, él actúa. Por eso cuando veo la vida de Jesús me apasiona, porque no es solamente palabra, sino que lleva las palabras a accionar. Y dice, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Imagínense esta escena. Jesús con muchos discípulos, una multitud, un bullicio que va entrando a la ciudad. Y de la ciudad, yo me imagino, vamos a imaginarnos esta escena. Jesús
con todos sus discípulos, con una multitud que tal vez venían cantando, que tal vez venían alegres, que tal vez venían danzando algunos, como era costumbre en aquellos tiempos, que venían con mucha algarabía, con mucho júbilo, con mucho resonar de voces, con mucho alboroto de alegría, entrando a la ciudad. Y de la ciudad, con tristeza, con congoja, con llanto, porque dice aquí, vemos que la mujer iba llorando. ¿Quién no va a llorar por un ser querido? ¿Quién puede estar sin llorar ante la pérdida de un ser querido? Y esta madre que tenía el único hijo que ahora lo llevaban a sepultar iba llorando. Y en esta multitud que venía, mucha gente tal vez venían cabizbajo, con tristeza, con dolor. Imagínense esta escena, se encuentran los dos grupos de personas, y en ese grupo había un grupo que entraba con alegría y otro grupo que salía con tristeza, llevando a un ser querido para sepultarlo. Cuando Jesús la ve, se compadece de ella y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo, dio una palabra, dio una orden, le habló a esa persona que estaba muerta. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y cuando dijo estas palabras, porque las palabras de Jesús tienen poder y autoridad, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Imagínense la situación. Es algo glorioso, algo maravilloso que hizo Jesús. Ve este funeral que va saliendo, ve a la madre que va llorando y allí le dice: no llores. Y no solamente que le habla, sino que va, se acerca al féretro, toca allí el féretro, y los que llevaban a esta persona a sepultarlo se detuvieron. Y en el momento en que él toca el féretro, allí lanza una palabra y le habla a ese joven que había fallecido. Y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó, dice el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En esta tarde yo quiero darte una noticia, que si tú crees en tu corazón, que si tú necesitas un milagro, el Señor está dispuesto, Él está dispuesto a dar una palabra de fe, una orden para que tú recibas el milagro. Dios está visitando a su pueblo. Aunque la iglesia en este momento no puede estar congregada, pero Dios sigue visitando a su pueblo, porque hay mucho pueblo en esta ciudad, hay mucho pueblo en esta nación, y Dios está visitando a su pueblo, y en esta tarde Dios te está visitando a través del Espíritu Santo. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez tu vida está pasando por un momento de tristeza, de dolor, de pérdida. Tal vez ha muerto la esperanza en tu corazón, tal vez ha muerto la ilusión, tus sueños, pero en esta tarde deja que eso que está en tu corazón se encuentre con el dador de la vida llamado Jesús, y que Jesús pueda dar la orden para que tú puedas levantarte, puedas recibir la vida y puedas recibir el milagro maravilloso de Jesucristo. Qué bueno que es Jesús. Cuando Jesús se encontró con esta mujer, le dijo: no llores. Y no solamente fueron palabras, sino que se acerca, habla a ese hijo que llevaban a sepultar, la esperanza de la madre que había perdido lo único que tenía. Pero Jesús le devuelve lo que ella tanto amaba. Jesús tiene el poder para dar orden aún a los muertos, y los muertos, al oír la voz de Jesús, se levantarán.
He aquí vienen días en que los muertos oirán la voz de aquel y se levantarán, resucitarán. Todo aquel que está muerto y recibe una palabra de Dios, una palabra de Cristo, el dador de la vida, porque a Cristo el Padre le concedió el poder para dar vida a los que Él quiere. Y en esta tarde, si tú estás allí con tu corazón dispuesto a recibir una palabra, Jesucristo está a tu lado para que tú recibas esa respuesta. Esto me hace acordar cuando Jesús va y se encuentra con María y con Marta, cuando había muerto su hermano Lázaro, que ya lo habían sepultado. Ya hacía 3 días que estaba sepultado. Pero Jesús va allí a la tumba y le da una orden, que remuevan la piedra. Y allí una de las hermanas de Lázaro dice, pero Señor, ya tiene olor, ya hace varios días, hace 3 días que está allí. Pero Jesús no hizo caso omiso a las palabras, porque Jesús tenía algo que hacer, una tarea que llevar adelante, y tenía que hacer un milagro que estaba establecido para esa hora y para esa persona que estaba allí sepultada. Y allí, luego de que corren la piedra, Jesús da una orden a ese amigo que estaba muerto, a Lázaro, y le dice, Lázaro, ven fuera. Y cuando él da la orden, yo me imagino que tembló el cielo, tembló la tierra con esta orden. Y aquel que estaba muerto escuchó la voz que tiene poder y recibió el poder de la vida. Jesucristo tiene el poder de la vida. Así como este joven recibió la palabra de Jesús, recibió la palabra, la orden para recibir vida, y la vida entró en aquel cuerpo y se levantó. Así pasó con Lázaro, así pasó con muchas personas que escucharon la voz del dador de la vida. En esta tarde, el dador de la vida está pasando por donde tú estás. Yo no sé lo que ha muerto en ti. Tal vez, como te decía hace unos minutos, tal vez ha muerto la esperanza, han muerto tus ilusiones. Tal vez tenías sueños para este año. Tal vez tenías mucha ilusión. Tal vez tenía ilusión de un trabajo, de un negocio, de algo para realizar en este año. Y todo es como que se detuvo, como que se murió, como que allí lo que tenías planificado quedó en la nada. Y murió la esperanza, se murió la ilusión y te encuentras allí sin saber qué hacer. Pero tengo una noticia para ti en esta tarde, que el dador de la vida llamado Jesús tiene poder para resucitar todas las cosas que han muerto. En esta tarde yo te quiero decir que en Jesucristo hay poder y autoridad. Y si tú crees, puedes recibir el milagro por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Aquí en la ciudad de Naín, en la puerta de la ciudad de Naín, hubo un milagro maravilloso que marcó la historia de esa ciudad. La muerte que va saliendo de la ciudad se encuentra con la vida que va entrando, y la vida triunfó sobre la muerte, así como la vida triunfa sobre la muerte, así como Jesús triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario. La muerte no tuvo poder contra Jesús. Por eso Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y si tú estás muerto en el espíritu, muerto espiritualmente, muerto en la esperanza que tenía, yo quiero decirte que Jesucristo está pasando por aquí, por tu casa. El Señor, Dios, está visitando a su pueblo, y en esta tarde está pasando por tu hogar. Si tú crees, puedes recibir el milagro de la vida. ¿Quieres orar? ¿Quieres recibir un milagro? Yo te invito a orar. No sé qué es lo que tú has perdido, no sé qué es lo que ha muerto en tu vida, no sé qué es lo que está aconteciendo contigo. Pero en esta tarde, Jesucristo, el dador de la vida, está a tu lado
está a una simple oración. Está allí al lado de tu corazón. Solamente debes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Crees esto? ¿Quieres orar? Yo te invito a orar. Si estás enfermo, pon la mano en tu enfermedad. Si tienes una dolencia en tu cuerpo, pon tu mano en esa dolencia. Si tienes problemas espirituales, que no puedes dormir por las noches, si sientes que por las noches te ahogas, tienes pesadilla, si estás atado a vicios que no puedes salir, en esta tarde, en esta noche, yo quiero orar por ti. Y Jesucristo, el libertador, el dador de la vida, te va a tocar. Si tú lo crees, será posible. Oramos. Oramos al Eterno. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú me permites estar aquí. Quiero darte gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y quiero darte gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el dador de la vida, a quien tú le diste la autoridad para dar vida a los que Él quiere. Y en esta tarde oro para que todos aquellos que están recibiendo esta palabra y los que van a recibir esta palabra tengan un milagro en su vida. Que el poder maravilloso de Jesucristo a través del Espíritu Santo opere un milagro. Que aquellos que han visto morir la esperanza, la ilusión, los sueños, en esta tarde reciban, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban vida. Que reciban la vida espiritual, la vida que tienes preparada para cada uno de nosotros. En esta tarde, en el nombre de Jesús, yo desato sanidad sobre los cuerpos enfermos, toca a los enfermos, sana las enfermedades, reprendo todo espíritu de enfermedad y desato espíritu de sanidad a través de Jesucristo y de sus llagas, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Señor, te pido por los que tienen, Señor, problemas espirituales, los que tienen, Señor, problemas por las noches que no pueden dormir, los que tienen dolencia. Te pido por los que tienen deuda, Señor. Hay personas que tienen deuda y esas deudas no le dejan dormir, están preocupados, están, Señor, con muchos problemas y eso no les deja dormir. Y algunos, Señor, están con esa congoja, esa tristeza en su corazón, y algunos, Señor, están depresivos por lo que está pasando. Yo te ruego que los toque. También te pido por los que tienen problemas, Señor, con los vicios, que están esclavos de los vicios, de las drogas, del alcohol. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras y manifiesta el poder de la presencia de Jesucristo en sus vidas. Padre bueno, te pido, te ruego por Argentina. Te ruego por nuestra nación. Liberta Argentina, trae viento de libertad. Levanta, Señor, Argentina de esto que estamos atravesando. Trae libertad, trae poder, trae sanidad. Reprendo todo espíritu de muerte y desato el espíritu de vida en Cristo Jesús. Te pido por Entre Ríos, por Paraná, y te pido, Señor, que te glorifiques en cada uno de los que están recibiendo esta palabra, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. En esta tarde deseo que Dios te bendiga y que tengas un comienzo de semana bendecido, en la cual Dios te prospere y todo lo que emprenda sea bendecido por la mano gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Como pastor de la iglesia Río de Agua Viva te saludo y te bendigo. Y te espero el próximo miércoles si Dios así lo permite. Que Dios te bendiga. Amén.